Amigos, bienvenidos a Impacto Semanal. Hoy revisamos lo sucedido en los 100 primeros días del gobierno del presidente Daniel Noboa, el caso Purga, que ha estremecido al país, y más temas de actualidad. Mi querida Inés. Carlos, amigos televidentes, así es. También tendremos casos en Crónica Roja que impactan a la sociedad, los efectos del invierno y mucho más. Iniciamos. Les contamos, amigos, que el denominado caso Purga es una derivación del caso Metástasis. Hay revelaciones que impactan por los lazos de la corrupción en el sistema judicial. Veamos. Desde la base aérea Simón Bolívar, en esta avioneta fueron trasladadas desde Guayaquil hasta Quito las 12 personas que fueron detenidas durante los allanamientos ejecutados por la Policía Nacional y Fiscalía en el caso Purga, que inició la madrugada de este lunes. A su llegada a la capital, la Corte Nacional de Justicia llevará el caso por el presunto delito de delincuencia organizada. La operación se deriva del caso Metástasis y entre los aprehendidos consta la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola G., así como el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo M. Hay también jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura y una abogada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en urbanizaciones privadas en Guayaquil y San Borondón. En el lugar se hallaron armas de fuego, celulares, dispositivos de almacenamiento, licores, joyas, relojes, miles de dólares en efectivo y euros. Las oficinas de varios jueces también fueron allanadas en el edificio de la Corte de Justicia de Guayas. Hasta el cierre de este reportaje, a los aprehendidos se les estaban realizando los respectivos certificados médicos para luego acudir a la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia. Fue en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que la fiscal general Diana Salazar señaló como cabecilla de la estructura criminal al ex asambleísta Pablo M. Según la Fiscalía, María Fabiola G., valiéndose de sus funciones, intervino en las decisiones judiciales, como en un proceso de contratación pública de repavimentación que ascendía a 30 millones de dólares. Pero lo que escandalizó a los presentes en la sala de audiencias fue que María Fabiola G. habría contactado a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, para presuntamente negociar regresarlo de la cárcel La Roca de máxima seguridad a la Regional Guayas, donde el criminal tenía su centro de operaciones. Sobre las investigaciones que están en marcha respecto a Fito, Diana Salazar aseguró que hace una semana la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas la contactó para hacer averiguaciones respecto a la situación legal de Fito. Salazar también expuso una conversación entre Daniel S. y Fabiola G. para conformar tribunales que decidan sobre casos de él y de su hermano Noé. Le ofrecía bajarle la condena. Daniel S., implicado en el caso de corrupción de la venta de medicamentos durante la pandemia, en cambio le ofrecía presentarle al próximo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según aseguraba, iba a ser colocado gracias a las influencias que tenía Leandro Norero. Mayra S. habría colaborado con la Fiscalía para completar el rompecabezas del caso Purga. En los chats expuestos en la audiencia por Diana Salazar, queda en evidencia que el ex asambleísta Pablo M., quien tenía un crédito en una entidad bancaria, se benefició de una sentencia. El ex asambleísta nunca pagó el crédito. Pese a ello, la justicia le ordenó al banco que lo indemnice, pagándole 3,9 millones de dólares. Diana Salazar durante la audiencia expuso conversaciones en las que Daniel S. le pidió a Mayra S. que suba un video en redes sociales en el que se ve y se escucha a supuestos miembros de un grupo criminal lamentando el asesinato de Fernando Villavicencio. Ese video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel S., aseguró la fiscal.
Antes de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad determine a dónde serían trasladadas las personas a quienes se les dictó prisión preventiva en el caso Purga, fueron llevadas a la unidad de flagrancia donde permanecieron hasta la mañana de este miércoles y posteriormente fueron trasladados los 7 hombres a la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito, mientras que las 2 detenidas a la cárcel de mujeres de Chillogallo en el sur de la capital, para lo cual la Policía Nacional desarrolló un operativo de seguridad. El juez Javier de la Cadena ordenó al SNAI garantizar la seguridad de todos los implicados en el caso. Hay que recordar que el magistrado argumentó su decisión por cada uno de los procesados y determinó prisión preventiva para el ex asambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., y el juez de la misma corte, Johan M. A los 3, la Fiscalía los señaló como líderes de una presunta estructura de delincuencia organizada. Para este ex fiscal era necesaria una limpieza de la justicia. Lo que viene haciendo Fiscalía es plausible porque tenemos un Estado que ya no soporta, que ya no aguanta y que posiblemente ya no cree en la justicia. Y ahora, hoy por hoy, tenemos una institución que está dando una respuesta necesarísima a toda esta podredumbre que necesita una acción y un baño de transparencia. A los otros 9 detenidos, la Fiscalía los señala como presuntos cómplices, pero el juez solo determinó prisión preventiva en contra de Alfonso A., Nelson P., Ramos L., Henry T., Pedro B. y Ruth S., mientras que para Mónica A., esposa del ex asambleísta, y a Saúl M., secretario judicial, se dictaminó medidas sustitutivas, es decir, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la justicia. Finalmente, a Reinaldo C. se le dispuso arresto domiciliario y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. Lo que vemos ahora es una secuela del caso Metástasis. Este caso Purga, pues no deja de sorprendernos porque existen ahora jueces de la Corte Provincial del Guayas, así como un ex asambleísta que están vinculados, y por ello pues vemos que Fiscalía, en un intento de depurar el sistema de justicia, ha armado un gran operativo que seguramente continuará con más allanamientos y más detenciones. Y evidenciaría una trama de corrupción entre la política, el Poder Judicial y el narcotráfico, para controlar decisiones judiciales, así como sumarios y cambios administrativos en su beneficio y en beneficio de personas vinculadas al narcotráfico desde la Corte de Justicia del Guayas. El ex asambleísta Pablo M. es señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de un grupo narcoterrorista. Pero, ¿quién es este político? ¿Qué otras irregularidades cometió? Veamos. Sucedió en el periodo legislativo que culminó por la muerte cruzada. No te respetado, si no yo te hago respetar. Por favor. Aquí no, donde quieras. Donde respetar. Yo sé cómo te haces respetar. Pablo M., ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, y Fernando Villavicencio, ex asambleísta y candidato asesinado a la presidencia de la República, discutieron durante una sesión en la Comisión de Fiscalización. Días más tarde, Fernando Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. En esa denuncia colocó el nombre de Pablo M. y varios ex asambleístas. Su amigo Cristian Zurita entregó detalles. En contra de 5 asambleístas. La razón: un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Verónica Zarauz, esposa de Villavicencio, reaccionó tras esa detención. Todo estas cosas que el Fernando vino denunciando en su tiempo parece que se han vuelto proféticas ahora. Todo es cierto. No solo por el tema de la denuncia del Fernando, sino por el caso Metástasis, y que debe haber vinculación incluso con este nuevo caso ahora. Antes de ser detenido, Pablo M. publicó un tuit. Lo sucedido a su ex esposo fue una terrible noticia de conmoción nacional y en su momento me solidaricé y rechacé. Ahora es investigado por la Fiscalía General del Estado por presunto delito de delincuencia organizada. Es abogado y se principalizó como asambleísta en el periodo 2021-2025, cuando Soledad Díaz renunció para ser candidata a concejal de Guayaquil. Postuló a la reelección en las elecciones anticipadas de 2023, pero no obtuvo una curul. Colaboró en el municipio de Guayaquil cuando Jaime Nebot fue alcalde. En su casa, agentes de la Policía Nacional y Fiscalía encontraron 2 armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes, licores, joyas, documentos, $7.535 y 505 euros, y una chequera. Días atrás, Pablo M. denunció a periodistas, entre ellos Cristian Zurita. En una entrevista con Sol Borja, él dijo que Pablo M. supuestamente utilizó el poder que tiene en el sistema judicial del Guayas para consolidar eso.
Él inició un caso en su territorio judicial, porque ahora ya sabemos que los políticos y los narcotraficantes tienen la capacidad de manejar territorios judiciales, ¿no es cierto? Él como político tiene sus capacidades de manejar la justicia en San Borondón, pero como yo no he cometido un delito en San Borondón, se ha hecho un deprecatorio para que el proceso se lleve en los juzgados de Quito. En un comunicado, los dirigentes del Partido Social Cristiano dicen: nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas. También fue mencionado en una denuncia de supuesta venta irregular de terrenos en Durán por su cercanía con uno de los involucrados. La historia de Pablo M. empieza en 1998 cuando solicitó un préstamo al Banco del Pacífico por $314,800. Este rubro era para adquirir una camaronera y desde ese entonces hay diferentes versiones. Pablo M. sostiene que él ya pagó el préstamo, pero el banco indica todo lo contrario. A mí me tocó lidiar este proceso y sí es un tema sumamente tortuoso, porque el Banco del Pacífico, que es un banco del Estado, porque no es un banco privado, el Banco del Pacífico tuvo que pelear esos procesos con una cancha totalmente inclinada a favor del señor Muentes y de toda la influencia que él generaba en la Corte. La entidad bancaria indica que los comprobantes de pago de este crédito habrían sido manipulados. Se hicieron auditorías y esos rubros no aparecen en el sistema. El Banco del Pacífico tiene un recurso de casación presentado en la Corte Nacional de Justicia que está en trámite y la Corte debería hacer un análisis global de ese proceso para tomar una decisión. Si el banco gana en la Corte Nacional de Justicia y se declara que el señor Muentes no tiene ninguna razón, todo el proceso se cae. El caso se conoció en el 2019 cuando el ex legislador puso un habeas data para que el banco registre el pago de su deuda. Coincidencias o no, el proceso cayó en el juez Reinaldo C., quien hoy también es procesado en el caso Purga, que nace del caso Metástasis. Estos jueces, de acuerdo a lo que podemos observar, han tenido una clarísima relación con el poder político. Y si el poder político ha estado de cerca con el narcotráfico, al final del camino tú puedes encontrarte con que la función judicial ha tenido un nexo con el narcotráfico. El noticiero buscó la versión del ex asambleísta a través de su abogado, pero eso no ha sido posible. El banco ha defendido sus intereses y por ahora no ha pagado los casi $4 millones que pretendía tener el ex legislador. En las últimas horas se conocieron otros chats del caso Metástasis. Leandro N. negociaba la libertad para sus familiares, mientras Mayra S. llevaba las relaciones públicas de una organización criminal. Revisemos. Un mes antes de su asesinato, Leandro Norero empezaba a impacientarse intentando buscar la libertad de sus hermanos Israel y Joana, que eran procesados por el delito de lavado de activos. En los expedientes del caso Metástasis consta una conversación del 12 de septiembre de 2022, en la cual a través de terceros buscaba comprar la conciencia de funcionarios judiciales. Ñaño, antes, él tiene que jugar ahí, dígale. Mire, que ya me aceptaron los 50 por los otros. Apoyen, ahí dígale, 50 por cada hermano y 100 por mí. Apoye, dígale ahí, que asegure las navidades. Mire que en lo de Miñora, solo ale 80, a los otros les di 50. Me dijo Jorgito, dígale al amigo que me complete gamba y media en total, es decir 70. Cualquier cosa yo lo llamo, para que usted mismo le diga que estamos aquí en la corte. Lo llamamos desde mi carro, porque se va, es que el man ya se quiere lanzar. El intercambio de mensajes fue minutos antes de las 17 horas. Aquel 12 de septiembre, 4 horas después, a las 21:09, el usuario identificado como Argo volvió a escribir a Norero. ¿Está operativo? Confirme. Me dijo el doc que se porte chévere. Oiga, dígale que meta ficha con mi otro hermano. Y yo, que coja la bolita ahí. Pero como le digo, este man 50 por mate no quiere. Por su hermana quiere 70. Me volvió a decir. Leandro Norero y sus hermanos Israel y Joana fueron capturados el 25 de mayo de 2022 en un allanamiento a la mansión Norero. En el lugar se encontraron $6 millones en efectivo, lingotes de oro y joyas. Norero, según se lee en los chats,
Tenía listo el dinero, pero el juez cambiaba fácilmente de opinión. Así se observa en una conversación 2 días después. Téngame esos 70 por caucasos listos. Le ofrecemos los 60 que usted dice. Si no quiere, le damos unos 70. Meta ficha por los 2. Yo le pago eso, pero que saque a mis 2 hermanos. Semanas después, Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Durante las negociaciones finales se establecieron cifras: 50.000 para garantizar el habeas corpus de su hermano, 70.000 para la hermana y 100.000 destinados al fallo a favor de Norero. En conversaciones con el patrón, su mensajero destacaba la complejidad del caso de su hermana, sugiriendo que se entregue más dinero al juez. Mayra S., identificada por la Fiscalía como pareja sentimental de Leandro Norero, fue la pieza clave para armar el rompecabezas del caso Purga. Durante la audiencia de formulación de cargos se reveló que recibía órdenes de Daniel S. para difundir mensajes de un grupo criminal. La conversación data del 10 de agosto de 2023, un día después del asesinato de Fernando Villavicencio. Según la Fiscalía, le envió un video para que ella lo haga viral. Usted tiene calientita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes para que la reposteen. Ja, 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 vea eso. Ahora soy un lobo. Ja, 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 ja. En este momento se lo subo. Tras la conversación, 2 fueron los videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. En uno de ellos aparece un grupo de personas vestidos de blanco, dando el rostro y poniendo distancia del crimen. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. En cambio, en el otro video, un grupo de personas vestidos de negro y cubiertos los rostros aseguraban ser de la misma agrupación criminal, pero el mensaje era desafiante. Asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados. Ambos videos fueron publicados por cuentas troll. Mayra S., según la Fiscalía, manejaba un troll center para difundir propaganda criminal o atacar a adversarios políticos. Mayra S. también recibía disposiciones para la venta de propiedades de Daniel S. Incluso le enviaba esta fotografía que, según Daniel S., les podría servir para operaciones en el sur, sin especificar la ciudad. Ja, 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 ahí pregúntele dónde Chu operan, a ver si les interesa la casa del sur. Ya está regado, gordito. Ja, 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 dígales que les vendo una casita para sus cosas. Ya quiero vender. Es enorme, es un búnker. El que se presentaba como el joven empresario y que luego fue implicado penalmente en casos de corrupción por la venta de medicamentos durante la pandemia, le enviaba esta fotografía a Mayra S. para que otros inversionistas le entregaran dinero en lo que él llamaba su banco. Según Fiscalía, se hacía llamar Bello o Gordito. Ahora, tras su captura en Panamá, permanece en una celda de 6 por 4 metros, en la zona de transitoria de la cárcel de Cotopaxi. Días atrás, el noticiero lo abordó brevemente en su celda, durante un recorrido con Fuerzas Armadas. Daniel es mencionado en el caso Metástasis. Sí. ¿Tiene relación usted? No, ninguna. Por favor. Mientras que Mayra S., procesada en el caso Metástasis, hoy es pieza clave en el caso Purga. La educación a distancia y el proceso para acreditarse para el ingreso a las universidades públicas son los temas que revisamos a continuación. El proceso de acreditación inició el viernes 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de octubre. Por primera vez, las universidades Iquian, Uniartes, UNAE y Yachay enfrentan un proceso de evaluación que busca alcanzar los mejores estándares en investigación científica. En total, estas universidades tienen matriculados a 11.000 estudiantes, quienes están a la expectativa. Siempre viene a la mente, ¿será que en Ecuador es posible hacerlo sin recursos económicos? Y pues creo que Yachay es esa oportunidad. La evaluación obligatoria está determinada en el artículo 173 de la Ley de Educación Superior con fines de acreditación. Va a mostrar que estas 4 universidades van a sacar científicos como lo han hecho durante todo este tiempo. A 9 años de nuestra creación tenemos 10 carreras de pregrado, 5 carreras de posgrado y alrededor de 1.500 estudiantes. Durante estos 10 años hemos también logrado desarrollar
líneas de trabajo en el campo de la investigación y de la vinculación. Tenemos en este momento 4.433 estudiantes, 10 carreras. Para la acreditación deberán aprobar los informes académicos, visitas técnicas, de infraestructura y más observaciones que surjan durante el proceso respecto a los ejes de docencia, investigación, vinculación y condiciones institucionales. El gobierno de Daniel Noboa cumple con las asignaciones presupuestarias para las universidades en el país, con un presupuesto de 1.319 millones para este año. De no pasar la evaluación, deberán implementar un plan de mejoramiento en un plazo no mayor a 3 años. Una vez que se ha dado inicio al proceso de evaluación e inscripción para el ingreso a las universidades públicas, se advierte que el número de aspirantes de 394.422 supera a los cupos ofertados por las instituciones académicas del Estado, que son alrededor de 146.383 entre universidades y escuelas politécnicas y 55 institutos superiores. Claramente, la demanda de jóvenes que intentan acceder a las universidades supera a la oferta de los centros de estudios. Esto se confirma con los datos obtenidos, por ejemplo, en instituciones que iniciaron sus procesos como la Escuela Politécnica Nacional, que dispone de 2.200 cupos para 6.141 aspirantes. La Universidad Central del Ecuador oferta 6.700 cupos. Las inscripciones se establecieron desde el 4 hasta el 8 de marzo y la demanda fue creciente. En la Universidad de Guayaquil, el número de postulantes supera 6 veces la oferta de cupos. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí dispone de más de 5.647 cupos para más de 22.000 aspirantes. En la Universidad Técnica de Ambato se inscribieron cerca de 9.800 jóvenes que buscan uno de los apenas 2.500 cupos. Mientras tanto, los inscritos para rendir la evaluación en los 55 institutos tecnológicos o conservatorios superiores públicos asistidos por el CENESID fueron 65.963 y un cupo disponible de alrededor de 30.000. En resumen, apenas el 37% de la demanda estaría cubierta por los cupos disponibles en las instituciones educativas superiores públicas. De esta manera, amigos, se afirma también que el gobierno trabaja en programas para los aproximadamente 248.000 estudiantes que quedarían sin cupo. Como datos adicionales y para conocimiento de los jóvenes aspirantes, debemos decirles que cada institución educativa pública organiza su propio proceso de admisión. Los interesados deben estar atentos, y esto es importante, a sus cuentas oficiales en redes sociales y portales web institucionales. La asignación de cupos se realizará considerando exámenes, notas y políticas inclusivas para grupos vulnerables, brindando puntos adicionales a estudiantes en situación de pobreza o discapacidad. En caso de obtener el cupo, atentos jóvenes, el aspirante tiene la responsabilidad de aceptarlo o rechazarlo, pero hay consecuencias. Finalmente viene el proceso de matriculación. Todavía falta mucho por hacer para cubrir una demanda creciente de aspirantes a los centros de educación superior públicos y que a su vez disponen de una oferta limitada. Es un proceso que toma tiempo. La formación académica es uno de los grandes desafíos del Estado para formar los profesionales que necesite el país para fortalecer su desarrollo. Les contamos, amigos, que no hubo los votos para aprobar una resolución de respaldo a la fiscal Diana Salazar por el caso Purga. Los votos en contra vinieron desde la bancada del correísmo, mientras que los votos a favor provinieron de Construye, el Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional, ADN.
Mientras tanto, el presidente de la República expresa su respaldo a la gestión de la fiscal general del Estado. Veamos. La sesión fue convocada para las 8 de la mañana con 30 minutos y eso provocó que el asambleísta de Construye, Paul Buestan, se quede sin votos para aprobar la inclusión del análisis de una resolución de respaldo al trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Algunos de sus compañeros de partido no llegaron, ingresaron al pleno cuando la votación culminó y la moción fue rechazada. Apresuró y menos de 60 segundos cerró la votación y algunos asambleístas se quedaron en el curul sin poder votar. Pero no llegaron a tiempo, legislador. No llegaron a tiempo. La sesión empezó a la hora que estaba convocada. Estuvieron y no pudieron registrarse. El presidente de la Asamblea Nacional lamentó la falta de votos para discutir esa resolución de respaldo a Diana Salazar. Me da mucha pena que no haya habido los votos. Ustedes saben y me han escuchado a mí. Mi respaldo absoluto en lo personal a la fiscal general. Creo que está haciendo un excelente trabajo. Creo que hay que coayudar como Asamblea Nacional en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo no creo que en ese juicio político, lo he dicho y lo reitero, van a haber los votos. Como parte del Partido Social Cristiano dijo que la detención de su compañero Pablo M. es personal y deslindó responsabilidad de esta organización política. Aquí la Asamblea también tiene capacidad de fiscalización, es nuestro deber fiscalizar. Hay una comisión de fiscalización, hay que hablar con la comisión de fiscalización, de hecho lo voy a hacer ahora, para que se investigue todos los casos, no un caso en específico. Los legisladores de la Revolución Ciudadana, en cambio, piden la conformación de una comisión ocasional especial para investigar posibles vínculos de ex asambleístas y asambleístas con casos de corrupción y crimen organizado. Remitiremos a la presidencia de la Asamblea el cambio del orden del día. Los legisladores de Construye dijeron que en la sesión del martes insistirán en el pedido de la aprobación de una resolución de respaldo al trabajo de la Fiscalía. En el Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía analizarán los expedientes de los jueces y abogados que entregaron medidas cautelares de forma irregular. Las investigaciones avanzan. Uno de los 23 casos que analizaron los jueces de la Corte Constitucional tiene como protagonista al ex vicepresidente Jorge Glass. El 28 de noviembre de 2022, el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, ordenó la libertad de Glass a través de medidas alternativas a la prisión. Los magistrados constitucionales observaron esta y otras 22 sentencias y prohibieron en adelante el uso de medidas cautelares o de la figura del habeas corpus como mecanismos para impedir la ejecución posterior a la sentencia ejecutoriada. El abogado Roberto Calderón dice que hubo abusos en la entrega de estos beneficios. Se abusó de esta capacidad que se le dio a las unidades multicompetentes de otros lugares para evacuar las acciones constitucionales. Dentro de esos casos está el del ex vicepresidente Jorge Glass, justamente. La sentencia de la Corte Constitucional dispone además que las solicitudes de medidas cautelares y sus resoluciones y entregas tendrán que ser analizadas por los jueces de los territorios donde se presentaron las causas. Muchas veces, para evitar el sorteo de los jueces, lo que se hacía es proponer estas acciones constitucionales en lugares donde existe un solo juez, es decir, las unidades multicompetentes. De esta manera se aseguraban quién va a resolver el caso y se procuraban pues beneficios que son ilícitos, ilegales. El asambleísta Paul Buestan dice que también es necesario revisar la figura de la prelibertad. Existen, por ejemplo, beneficios también de medidas alternativas de la prisión preventiva que son otorgadas a los delincuentes de cuello blanco, sobre todo, que también pueden ser materia de una profunda reforma. Los jueces de la Corte Constitucional enviaron 23 expedientes a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura. Ahí están los nombres de los jueces y abogados que fueron parte de la entrega de medidas cautelares, aparentemente para impedir el cumplimiento de sentencias. Ellos ahora podrían ser sancionados. El presidente Daniel Noboa cumplió 100 días en el poder con alta popularidad y con resultados de inversiones y créditos para Ecuador, luego de su viaje oficial a Estados Unidos y Canadá. El presidente Daniel Noboa en Canadá se reunió con el Consejo Canadiense para las Américas con el fin de concretar inversiones en el sector privado y atraer empresas manufactureras que se establezcan en zonas francas. Viajamos para dar resultados, dijo al referirse a un préstamo de $120 millones del gobierno de Canadá para impulsar el desarrollo sostenible del Ecuador. Hemos logrado una asistencia de parte del gobierno canadiense, lo cual estoy muy agradecido, de $120 millones en forma de préstamo.
y para desarrollo sostenible principalmente. Además, tuvo una reunión con la comunidad migrante. En este gobierno nos hemos propuesto trabajar en favor de los migrantes y sus familias. Por ello hemos diseñado el programa Migrante Nuevo Ecuador, que tiene 5 componentes: la digitalización de los servicios consulares, fortalecimiento de la gestión de los consulados móviles, asistencia a la comunidad en temas legales, educativos, económicos, de emprendimientos y sociales, fortalecimiento de la integración de la comunidad y organizaciones de migrantes y fortalecimiento del registro y ampliación del padrón electoral. Dialogó con la gobernadora general de Canadá. De otro lado, el presidente y la canciller ecuatoriana se reunieron con el primer ministro canadiense para negociar un acuerdo comercial. La agenda del jefe de Estado se desarrolló estos días en Toronto y Ottawa. Mantuvo encuentros con líderes de compañías y entidades relacionadas a sectores estratégicos como el financiero, la minería y la energía. Cierran las urnas en todo el territorio nacional. El político y empresario Daniel Noboa, de 35 años, es el nuevo presidente electo de Ecuador. El jueves 23 de noviembre del 2023, Daniel Noboa se convirtió en el nuevo presidente del Ecuador y desde ese entonces ya pasaron 100 días de mandato. El más joven de su historia. Daniel Noboa fue posesionado por parte de la Asamblea Nacional. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Y empezó a construirse el nuevo Ecuador. Entre los principales objetivos fue recuperar la paz y la seguridad ciudadana con el Plan Fénix. La intervención en más de 30 cárceles a nivel nacional fue una prioridad tras la posesión de mando. Ya lo hablamos en campaña: segmentación de cárceles, control en fronteras, sistemas con drones y radares, doble pesaje, aparte de escáneres en puertos, equipamiento de última tecnología. Todo eso está avanzando. Pero no todo ha sido seguridad. En estos 100 días, el régimen ha concretado acciones a favor del empleo juvenil y los emprendedores en diferentes puntos del país. Este mensaje, por ejemplo, lo dio en la provincia de Manabí. Tenga la oportunidad de capacitarse, gratis, para iniciar y sostener un emprendimiento. Sé que mientras más se aprende y se conoce, mayores son las posibilidades de que un negocio se mantenga en el tiempo. Durante los 100 días, el gobierno también declaró el conflicto interno no internacional. Y luego de eso, se plantearon otras iniciativas en lo económico. Diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción, bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable. Hoy su mayor fortaleza para varios expertos es su capital político, al haber llegado a acuerdos con sus críticos en la Asamblea Nacional. Otro capital interesante es que tiene una aceptación por parte del pueblo mayoritaria, un paso importante en el camino hacia la consulta popular de abril del 2024, a la que llega con una imagen fuerte. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! En varios operativos, los militares decomisaron municiones. Sucedió en la costa ecuatoriana. Y también revisamos el trabajo de control de los uniformados en las cárceles del país, que siguen dando fruto. Veamos a continuación. El panorama en las cárceles del país es distinto. Pasamos de esto a esto. De las 34 cárceles, hoy 20 están bajo control de Fuerzas Armadas. Se realizaron limpiezas de pabellones y celdas. Los reos se ejercitan por turnos. Ya no hay tiempo para el ocio. Ni qué decir de los decomisos, armas y artículos ilegales por centenares. Desde el 2021 y por 2 años,
Más de 500 reos fueron asesinados en amotinamientos. Los militares cambiaron todo en 2 meses de estado de excepción. Quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario. A inicio de semana se emitió el último reporte de los resultados desde el 8 de enero. Los operativos casi llegan a 140.000, detenidos sobre los 11.000, aprehensiones por terrorismo 280, abatidos 12. Más de 3.000 armas de fuego fueron decomisadas en operativos, casi 1.000 vehículos robados recuperados. Más datos, 65.000 kilos de droga decomisada. En el estado de excepción, Fuerzas Armadas lideraron los operativos, con apoyo de la policía. Es el resultado de 2 meses de trabajo y barrido en todo el país. En los últimos días hubo secuestros y denuncias de mujeres abusadas en el país. Estos son los temas que veremos a continuación. Fueron aproximadamente 7 los delincuentes que participaron en el secuestro de un conductor en la vía Balsar El Empalme. Uno de los sospechosos interceptó al tráiler para que sus compañeros puedan amedrentar a su conductor con armas de fuego y llevárselo como rehén. Los delincuentes planeaban llevarse el camión, pero aprovecharon la situación para asaltar a otro conductor que pasaba por la vía. Los operadores de estos vehículos mencionan que los robos suceden a diario por esta vía y que los criminales piden hasta $32.000 para liberar a las personas que secuestran. Por esta razón, ellos solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que así puedan trabajar sin el riesgo de ser secuestrados o asaltados. Lo que sería un paseo inolvidable para los bachilleres de un colegio de Guayaquil se convirtió en una pesadilla para una adolescente de 17 años, quien según su denuncia fue abusada sexualmente por 3 jóvenes de la misma institución, uno de ellos extranjero. Todas las diligencias han sido actuadas luego de un pedido, de una carta rogatoria de la Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador a la Procuradora General de República Dominicana para que se actúen las investigaciones respectivas. El supuesto delito se registró en un resort de Punta Cana en marzo del 2023, pero el abogado y la familia de la presunta víctima decidieron hacerlo público un año después, al conocer que 2 de los acusados salieron del país. Y uno, obviamente, al conocer esto, sus familiares se acercaron y dijeron que estaban listos para colaborar con la justicia y que ser testigo protegido de la Fiscalía iba a decir todo lo que se realizó. Para cometer el hecho, los 3 jóvenes habrían utilizado una sustancia en una bebida que le ofrecieron a su compañera de clases. Y sus compañeros le invitan a tomarse un jugo y uno de ellos le pone escopolamina en el vasito donde ella iba a tomar el jugo que le ofrecía. En todo caso, ella perdió el conocimiento y eso fue aprovechado por uno de los 3 adolescentes infractores para violarla. Acudimos a la Fiscalía para conocer cómo avanza el proceso investigativo y conocimos que dicho proceso no se lleva a cabo en el país, pues el supuesto delito se registró en República Dominicana. Sin embargo, las autoridades judiciales de ese país solicitaron a la Fiscalía de Ecuador asistencia jurídica internacional en materia penal bajo el principio de reciprocidad. En donde se requiere unas diligencias en torno a un presunto delito de naturaleza sexual. Esto es un delito de violación. Por su carácter es reservado y la Fiscalía genera las investigaciones en torno a la noticia que ha llegado a su conocimiento. El colegio donde estudiaban los adolescentes, hoy ya mayores de edad, emitió un comunicado en el cual aclaran que dicho paseo no fue organizado por la institución, sino por un grupo de padres de familia, quienes también viajaron con los graduados. Sin embargo, se solidariza con las personas involucradas y está prestando colaboración con las autoridades competentes. Como padres tenemos que aprender a ser más responsables de con quién andan nuestros hijos. En las reuniones se filtran toda clase de personas. A veces es verdad que vienen los compañeros de colegio, pero esos compañeros traen otros amigos. Esos amigos traen costumbres muy antiguas que ya han existido en este país, de traer unas pastillas donde drogan a las muchachas. Por su parte, los padres de la supuesta víctima siguen realizando diligencias legales para que el presunto delito no quede en la impunidad. Amigos televidentes, y al volver les contaremos de las inundaciones en Babahoyo que causan estragos en la ciudadanía.
Además, amigos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Tenemos un homenaje para ellas. Ya regresamos en Impacto Semanal. Y el incremento de la seguridad penitenciaria, la entrega de equipos para los uniformados donados por Reino Unido y las reacciones de los afectados por la construcción del Metro de Quito son los temas de actualidad que les presentamos a continuación. El narcotráfico y la violencia criminal que este genera es un problema transnacional. Por esto, el gobierno del Reino Unido ratificó su cooperación a Ecuador. Nuestros equipos trabajan hombro a hombro con ustedes a diario y, por lo que han dicho, puedo apreciar que los recursos son escasos. Se ha podido identificar que la mayoría de la droga que llega a Gran Bretaña sale de las costas de Ecuador y Colombia, por lo que se trabaja conjuntamente para desarticular a las organizaciones narcocriminales. Gracias a nuestra colaboración regional, el Reino Unido acaba de realizar la mayor incautación de cocaína en nuestras fronteras, 5.7 toneladas de cocaína. Por esto, la Embajada de Gran Bretaña donó 36 drones, 6 escáneres, 2 sistemas de detección de materiales peligrosos, equipos para extraer información de diferentes dispositivos, así como cascos y chalecos antibalas a la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Va a ser bien utilizado con la finalidad de incrementar el tema de la resolución investigativa, tanto de la Dirección Nacional Antinarcóticos como de la Dirección de la DINASED. La cooperación internacional contribuye con las operaciones de la Policía Nacional, que en los últimos meses ha decomisado grandes cantidades de droga golpeando a la economía criminal. Aproximadamente estamos haciendo una relación de 1 a 1 con respecto al tema del incremento de las incautaciones de droga, específicamente en los territorios que tienen puerto o están cerca del puerto. Una muestra del trabajo antidrogas fue el operativo Amanecer, donde la policía decomisó 6 toneladas de droga, cuyo valor en el exterior asciende a los $244 millones durante una inspección en uno de los puertos de Guayaquil. El metro está pasando, mi casa se está hundiendo. Los habitantes del barrio de Solana, en el sur de la capital, lamentaron la respuesta negativa de la aseguradora del Metro de Quito, que decidió no indemnizar a los propietarios de las viviendas afectadas por la construcción de la obra. Con presupuesto municipal contrataron a esta empresa para que la empresa aseguradora se dé el lujo de decir no estoy de acuerdo. Los propietarios señalaron que las viviendas aún presentan daños y expresaron su preocupación por la falta de responsabilidad en cuanto a las afectaciones. Pasa el tiempo y ¿cómo está su casa? Cada día se va hundiendo más, se va dañando más y eso es una preocupación que tenemos todos los que estamos afectados. Es una burla. Lo que tenía que hacer es ejecutar las garantías, tomando en consideración que tiene las garantías 3 características: incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, y no necesitaba la anuencia de la compañía aseguradora, que es juez y parte. Y no es justo que de la noche a la mañana, después de 30 años que yo vivía cómodamente, viene una construcción, hacen una construcción. Nosotros jamás nos hemos impedido, no hemos dicho que no, pero nos hacen daño. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, fue quien comunicó la decisión de la aseguradora, indicando que la respuesta de la institución fue la falta de sustento en los estudios presentados. Ese es el argumento que señalan, ¿no? Que no serían contundentes los estudios. Ahora, porque eso significará entonces ustedes mismos contraten un peritaje neutro, objetivo, ¿no es cierto? Y vayamos adelante. Pero ya si han opinado universidades, si han opinado firmas consultoras y les sigue pareciendo insuficiente, el tema es ¿dónde está la suficiencia? Los perjudicados advirtieron que en caso de no obtener soluciones, tomarán medidas más radicales. Nosotros nos vemos obligados a tomarnos las instalaciones, ya sea del metro, de la empresa Generali y del mismo municipio. Pero de que a nosotros nos solucionan las viviendas, nos tienen que solucionar. Actualmente alrededor de 300 viviendas han resultado afectadas, con al menos 50 que están totalmente destruidas y deshabitadas. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reunida el 16 de diciembre del año 77, declaró oficialmente el 8 de marzo de cada año el Día Internacional por los Derechos de la Mujer.
El objetivo es visualizar su lucha en todos los ámbitos de la vida. Conozcamos historias ejemplares de mujeres ecuatorianas. Esta es la oficina de Catherine. Y esta, la vista que puede tener desde allí cuando surca los cielos. Lleva 8 años de servicio en la Fuerza Aérea y con cariño recuerda las aeronaves que pudo pilotear durante sus 4 años de formación. En nuestro primer año volé un selectivo en la aeronave Cessna 150. En tercer año volé un curso básico en el avión DA-20 y de igual manera en la Escuela Superior de Aviación en Salinas. Finalmente culminé mi curso en cuarto año en un avión de entrenamiento T-34, en el cual ya volamos misiones más tácticas para ver a qué afinidad de aviación nos podemos dirigir y de igual manera seguir probando nuestras capacidades para las diferentes misiones que tiene la Fuerza Aérea. Cuenta que su familia ha sido fundamental para encontrar su vocación, una que buscó desde su niñez, con algo de rebeldía femenina. Desde pequeña me ha motivado o me han movido las actividades donde las mujeres normalmente no incursionan mucho. Entonces es a partir de ahí que decido buscar o incursionar en algo diferente. De igual manera, con la motivación de mi madre, conocemos un día, por coincidencia, que la Fuerza Aérea también permitía el ingreso de mujeres. Y así fue. Hoy su nombre es parte de la galería de pilotos de la institución, o mejor dicho, su nominativo, Fénix, porque es tradición que elijan esta especie de apodo para que los identifique. En esta pared también hay otros nominativos que pertenecen a mujeres, como Faraona, Furia o Gema. Tuve la oportunidad o la suerte de empezar mi carrera en un momento en que se venía un auge por la inclusión femenina. En el ala 22 hay diferentes actividades que se realizan y como usted puede observar, en muchas de ellas participan mujeres. Tenemos mujeres en el área de mantenimiento, en el área de vuelo, operaciones, administración. Ya ocupamos muchas áreas en las cuales nuestras capacidades y características se ven destacadas. Porque cada vez más mujeres pierden el miedo, abren sus alas y vuelan tan alto como sus sueños. Carolina Guevara Rosero ostenta una hoja de vida sorprendente en su corta pero prolífera carrera profesional. PhD por la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne en Francia, es la primera mujer en la historia del país en liderar el ranking de los 10 investigadores de economía más destacados de Ecuador y, asimismo, ostenta el premio de fomento a la investigación Peter Nick-Camp, otorgado por la Asociación Internacional de Ciencia Regional, un hecho inédito en Ecuador. Significan para mí una gran motivación para seguir adelante, seguir formándome más, para cada vez servir más o servir mejor a la sociedad. Ellos fueron a Francia, me acompañaron. Pero el camino no ha sido fácil, todo lo contrario. Ha requerido de mucho esfuerzo, tesón y disciplina, algo que aprendió de sus padres, ambos docentes escolares, quienes la impulsaron a luchar por sus metas, en un mundo regentado en su mayoría por hombres, un obstáculo que superó con creces por su talento e inteligencia también. De que sí se puede, que podemos lograr grandes cosas gracias al sacrificio tanto individual como colectivo. Las microempresas en Quito son más productivas. Actualmente es docente en la Escuela Politécnica Nacional, donde se enfoca en formar a las nuevas generaciones de economistas para que se conviertan en ejes de cambio en la sociedad. Fundamento primario que la llevó a estudiar economía en la misma institución. Siempre yo les motivo a que ellos analicen su entorno y en base a su formación puedan contribuir a solucionar los problemas que tienen en su entorno. A lo largo de su carrera ha sido autora y coautora de más de 21 artículos especializados
y es la presidenta de la Red Ecuatoriana de Ciencias Regional. A la par, la doctora e investigadora participa en conferencias científicas regionales en Europa y América, la próxima a realizarse en Hungría. También tengo el reto de poder traer el Congreso Internacional acá a Ecuador, que ahora va a ser en Hungría y al que me voy a ir. Madre y esposa, su hogar es su centro y punto de equilibrio. Cuenta con una red de apoyo familiar que le permite cumplir sus metas profesionales. Tengo un esposo maravilloso. Él ha sido un apoyo fundamental en este trayecto profesional. Ser ejemplo para su pequeña hija es su inspiración, mientras Carolina sueña que la mujer ecuatoriana cumpla sus sueños sin dejarse vencer por nada ni por nadie. Amigos televidentes, les agradecemos por ser parte de Impacto Semanal. Hasta pronto. Reiteramos nuestro saludo fraterno a todas las mujeres de en su día. Son un ejemplo de lucha y coraje. Felicidades, mi estimada Elis. Amigos, gracias por seguirnos cada semana, los sábados a las 13 y a las 20 horas. Felicidades y muy buena suerte.